Bienvenidos a una nueva cápsula de salud, niños, adolescentes y la familia. El tema de hoy es muy interesante, lo he titulado las herencias emocionales. Pero bueno, también en mis estudios del coaching ontológico lo llamamos los patrones, esos patrones que se repiten de una generación a otra y que a veces es muy frecuente en el que yo escucho papás y mamás que dicen, es que a mí no me gustó cómo fui tratado por mis papás y entonces yo me juré a mí mismo que nunca iba a hacer lo mismo con mis hijos. Y esto habla, por ejemplo, de los castigos físicos o de la frialdad con la que fue tratado algún hijo o una hija y que cuando nos cachamos como padres de adolescentes, pues ¿qué creen? Exactamente, estamos repitiendo el mismo patrón. Yo les voy a dar como un breve ejemplo y me gustaría que lo hicieran ustedes en casa. Es colocar en un papel 3 o 4 cualidades de papá y de mamá. O en caso de que hayan sido tutores, pues también poner 3 o 4 solamente las cualidades. Y después preguntarnos a nosotros mismos, de esas cualidades, ¿por qué considero de las historias que me han contado mis papás de chicos, por qué tienen o qué los motivaron a esa cualidad? Les voy a poner un ejemplo sencillo. Una mamá que es tremendamente pulcra, es muy pulcra en su persona, en su casa, es realmente admirable por parte de esa hija el que su madre sea tan limpia, tan pulcra. Cuando yo le pregunto, oye, ¿y por qué crees, qué motivación tiene tu mamá para ser tan limpia? Dice, bueno, es que ella vivía en un pueblito que no estaba asfaltado y que cuando los adolescentes iban a las fiestas del pueblo, pues se solía llevar doble zapato. ¿Para qué? Pues para caminar sobre ese terreno polvoso antes de llegar al salón donde era la fiesta de los chicos y se cambiaban los zapatos las chicas. Pobre de aquella que se le olvidaba el zapato del cambio, porque entonces tenía o que limpiar los zapatos llenos de polvo o, pues ya saben, finalmente ese es el punto, era la comidilla de la fiesta, es decir, todo mundo señalaba a esa chica por no haber llevado el zapato de cambio. Desde el punto de vista emocional, lo que tenemos es que esta mamá tan pulcra creó dentro de ella, pues lo voy a poner en términos poéticos, una herida emocional en el que ella lo que quiere es evitar el rechazo. Entonces ella genera un miedo al rechazo, tratando como un mecanismo de compensación de estar siempre totalmente pulcra. Pero el día que esa mamá tiene una hija, y resulta que aunque sean historias diferentes, lo que se transmite, lo que se hereda, el patrón que pasa de una generación a otra, pues justamente es eso, el miedo a ser rechazada. Entonces, si esa hija tiene, por ejemplo, sobrepeso, pues la madre va a estar detrás de ella, porque el miedo de la madre es el miedo al rechazo. Entonces considera que si su hija tiene sobrepeso, obesidad, va a ser rechazada por la sociedad. Y aquí podría ser, y esto se los dejo así nada más, pues el inicio de un trastorno alimentario, pero por esa herencia emocional de la madre. Lo mismo pongamos un ejemplo del papá. Este papá trabajador y chambeador que desde pequeñito era bolero, carpintero y que de ahí llegó a tener su fortuna. ¿Cuál es la motivación que provocó que este señor tenga hoy pues una fortuna para su estándar? Bueno, pues es el miedo a la pobreza, el miedo a volver a regresar a aquella etapa en donde probablemente pues apenas tenían para comer. Y eso mismo, entonces, ojo, porque la herencia emocional puede ser en un sentido, si lo ponemos en una campana de Gauss, o en otro sentido. Es decir, exigir y demandar a los hijos por el miedo de que ellos no tengan a futuro para comer, o por el contrario, dejarles toda la abundancia para que no padezcan lo que este papá padeció, que es las carencias. Entonces, estos patrones se heredan. Si no hacemos conciencia de cómo se heredan, entonces los seguimos repitiendo. Y vienen estas, entre comillas, quejas, reclamos de muchos papás que dicen, pero ¿cómo es posible que esté repitiendo lo mismo con mis hijos?
Fíjense que hay ahora una ciencia, que es la epigenética, que es aquella que estudia los cambios de activación y desactivación de los genes sin impactar en el DNA. ¿Qué significa? Que esto puede ser que un factor ambiental, la edad, la misma herencia, provoca estos cambios que se activan o se inactivan directamente en los genes sin alterar el DNA y que va a provocar que muchos de estos patrones, que es lo que hoy se está estudiando, estas herencias emocionales, si yo como mamá, papá tuve un shock, un descalabro, un duelo, una pérdida durante alguna etapa de la vida, uno puede haber una impronta ya directamente y eso es lo que hoy estudia la epigenética. Esto es muy importante porque para no repetir historias necesitamos hacer conciencia. ¿Qué emociones traigo yo de mis herencias emocionales, de las de mi mamá, de la de mi abuela? Porque consciente o inconscientemente se van repitiendo a través del árbol genealógico. Esto es un tema muy interesante, lo pueden buscar, hay muchísimas fuentes de las herencias emocionales, de cómo se repiten el síndrome del aniversario, en la misma fecha se vuelve a repetir un evento que aunque sea diferente, obedece a esta parte emocional. Bueno, yo les agradezco mucho el que hayan escuchado esta cápsula y nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego, gracias.